Antonieta, muchísimas gracias por participar en la materia reptilia, ¿no es cierto? Gracias a ti por invitarme. Bueno, lo que yo quería preguntarte, Antonieta, primero, ¿qué haces vos? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Vos trabajas etología, ecofisiología? ¿A qué te dedicas? Y bueno, mira, yo efectivamente partí con ecofisiología tratando de entender la interacción entre la fisiología de los animales y dónde estaban, qué cosas fisiológicamente le permitían a los animales estar donde están. Pero dentro de mis estudios de ecofisiología empecé a apreciar, y parece muy estúpido lo que te voy a decir, que los animales hacían cosas y Ujú. que no les daba lo mismo estar aquí, estar allá, y que a veces se movían de forma distinta. Y me empecé a preguntar, bueno, ¿qué significa esto que los animales están haciendo? ¿Tiene algún sentido para ellos? ¿O es simplemente que, y no sé, les picó algo? Mm. Y empecé a estudiar la conducta. Empecé a involucrarme de qué significa lo que los animales están haciendo, qué hay detrás de este hacer cosas, de estar, preferir estar aquí, no estar allá, cómo deciden estar aquí, cómo deciden con quién se juntan, y por qué a veces hay animales que están todos juntos o todos separados, etcétera. Y de ahí empecé a preguntarme por la conducta de los animales. Y particularmente dentro de la conducta, yo creo que vos te has especializado en una parte que es la comunicación, ¿no es cierto? Y efectivamente me he especializado en la comunicación en algún minuto porque realmente me enamoré de entender que fue un año muy especial en que tuve la posibilidad de escuchar gente hablar de la comunicación química en hormigas, y esta cosa era fascinante. O sea, habían cosas que yo no podía ver, que yo no podía oler, pero que a los animales les hacía estar juntos, pelear, buscar un sitio, etcétera. Luego escuché charlas de Margarita Chivariaglo sobre qué hacen sus boas y cómo se buscan, y eran esas moléculas que nosotros no vemos, que nosotros no olemos, que los animales sí lo hacen. Entonces fue, oh, yo quiero entender eso, que quiero saber más, más, más. Así que sí, partí estudiando. O sea, cuando como que cambié de rubro, por así decirlo, me fui a la comunicación química, sigue siendo mi pasión, pero he visto otras cosas de la comunicación animal. He visto que también trabajás con comunicación visual, por ejemplo, con comunicación química, Acústica, algo de auditiva puede ser, sí, eh, también puede ser. y has trabajado en termorregulación. Y de todas esas cosas me gustaría preguntarte algo. Antonieta, de la comunicación química, esto de las feromonas, ¿cómo se comunican los reptiles? ¿Es para autorreconocimiento, para territorialidad, para sexo? ¿Para qué tienen que Para comunicar? todo, para todo. A ver, todo pasa Efectivamente. por la nariz o por el órgano de Jacobson. Bueno, todos ellos utilizan a lo menos dos sistemas sensoriales, la nariz igual que nosotros, que les permite detectar partículas químicas que están volando en el ambiente, pero estos otros animales tienen la posibilidad de utilizar lo que es el órgano vomeronasal, que ellos lo tienen en el techo del paladar. Para que las moléculas le lleguen al órgano vomeronasal, los animales sacan la lengua, así que todos hemos visto un ofidio sacando la lengua y moviéndose por el ambiente, sacando exactamente eso que tú haces perfecto. Los animales lo hacen para poder captar moléculas y llevarlas al órgano vomeronasal, y con eso detectan lo que hay en su ambiente. ¿Qué detectan? Detectan si las moléculas que andan por ahí son las propias, si es que son de un rival, si es que son de alguna potencial pareja, si es que hay un depredador, si el depredador es grande, es pequeño, si el potencial eh, rival es grande, chico, si me tengo que escapar porque me va a golpear, todo, todo. Entre los lepidosaurios hay una variedad de desarrollo del órgano vomeronasal. Y en los iguánidos particularmente es donde menos agrandado lo tiene. ¿Lo usan los iguánidos o no? Mira,
yo debo confesar que cuando decidí estudiar la cosa química, por supuesto me encontré con el gran desafío de que la literatura decía que efectivamente los iguánidos tenían un órgano poco desarrollado, que eran animales sit and wait, por lo tanto el uso del vómero nasal no se justificaba. Y había un trabajo en Julio Lemos hecho por alguien que había comprado lagartos en algún pet shop, que decía no, estos animales no lo usan a lo menos para detectar presas. Así que vine yo con mi idea revolucionaria y dije, pero bueno, si lamen, tienen cosas que parecen secreciones feromonales, aunque no lo había probado todavía, no, aquí hay algo que no me cuadra. Entonces empecé a probar y fue difícil publicar, porque iba en contra de los planteamientos de que los animales podrían estar utilizando, están utilizando efectivamente la capacidad de reconocimiento. Es posible que es difícil comparar cuál es la capacidad, si efectivamente lo hacen más rápido, un lacértido, por ejemplo, un teido, que tienen un vómero nasal más desarrollado, tienen una lengua más larga que les permite capturar partículas en un espectro más amplio, tiene una lengua bífida que le permite tener una quimiorrecepción estereoscópica. Estos tienen una lengua pequeña, redonda, miserable, miserable. Pero sí lo usan y los estudios en Leolemo demuestran que los animales son capaces de reconocer su ambiente, de reconocer sexo. Es más, son capaces solo con los olores de determinar si el individuo que está, el dueño de esas secreciones, es más grande o más chico que el individuo que está oliendo. Y Tamaño. responder tamaño y por lo tanto habilidad conductual, habilidad de pelea. ¿Cómo separás, cómo diferenciás la detección química del órgano vómero nasal de la detección química nasal, de la cavidad nasal que la tienen todos? Eso es una cosa bastante compleja en realidad y este mundo de quimiorrecepción de Squamata, uno asume que básicamente todo es por el órgano vómero nasal. Hay ciertas evidencias, por lo menos en mis trabajos, de, por ejemplo, si yo pongo a un animal en un ambiente X y lo comparo con lo que hace en un ambiente que, qué sé yo, hay feromonas de otro individuo versus nada. Y lo que contabilizo es el tiempo hasta que el animal hace algo en uno o en otro ambiente antes de que saque la lengua. Entonces, antes de que saque la lengua es cualquier cosa olfato, ¿vale? Entonces, yo he detectado que en algunos casos sí hay diferencias. Yo pongo el animal y cuando hay olores químicos dando vuelta, los animales reaccionan antes. Ya, yo ahí puedo decir que efectivamente hay una percepción olfativa de ciertas sustancias químicas que estaban en el ambiente que determinó que los animales empezaran a moverse antes o después de lo que uno habría esperado por una cosa aleatoria. Entonces ahí sí puedo decir si hay un efecto del nasal. Decís que los reptiles huelen cosas, ¿no es cierto? Gracias a su olfacción y a su órgano vómero nasal. ¿Qué huelen? ¿Dónde se producen esas señales químicas? ¿Ellos lo tienen en el cuerpo? ¿Cómo emiten esas señales químicas? A ti te gustan las preguntas complejas, ¿eh? Esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, mira, de las cosas que hemos estudiado y bueno, y también sacando de la información que hay en la literatura, en el caso de muchos lagartos tienen glándulas específicas que producen secreciones. Por ejemplo, en el caso de Leolemus tenemos estas glándulas precloacales que están asociadas a la cloaca, que sabemos ahora a ciencia cierta que sí son compuestos feromonales, o sea, que tienen información que es relevante para un con específico. En el caso de otras especies que tienen glándulas en las regiones femorales, hay algunas otras especies que tienen pequeñas glándulas en el torso del cuerpo. Bien, esas son
una gran diversidad de especies. Ahora, lo interesante es que la mayoría de las especies que tienen glándulas, los machos tienen las glándulas mucho más desarrolladas que las hembras, y en muchas especies las hembras no tienen ni siquiera glándulas. Entonces, claramente hay un dimorfismo en cuanto a quiénes son los que están produciendo distintos tipos de secreciones. Ahora, esto no significa que las hembras no produzcan. Sabemos que cosas que están en la piel, a veces los pedazos de escama, son importantes porque les permiten a los animales detectar y usar eso como una feromona. Pero sí sabemos que las fecas sí contienen feromona, al igual que sucede con muchos mamíferos. Ya sabemos que los mamíferos marcan sus territorios utilizando fecas. En el caso de ciertos lagartos sabemos que las fecas sí tienen información, y esto puede ser debido a que en la cloaca existen glándulas que producen feromonas y que son arrastradas con la feca. Bueno, esas son las fuentes principales. Hay algunos que proponen que hay algunas, en reptiles, hay algunas glándulas en la región facial, por así decirlo, del rostro, pero no está comprobado. Por ejemplo, Margarita Charaviglio, que justamente la habías mencionado con sus boas, menciona de que inclusive en las partes laterales del cuerpo, ¿no es cierto?, entre las escamas y las boas producen algo Sí. de las escamas, que no sabemos todavía qué. Es cierto, es que, perdón, a veces solo pienso en lagartos porque tengo mi sesgo, pero en ofidios en general se sabe que sí, la piel en general es un buen productor de distintas secreciones que los animales usan como una información feromonal. Y se sabe que hay diferencia entre machos y hembras en qué producen, cuándo lo producen, no es siempre cómo cambia estacionalmente la información. Eso está estudiado en algunos ofidios. Sí, Margarita también ha hecho bastantes estudios al respecto. Hay distintos tipos de comunicación química. Una es la comunicación química intraespecífica, entre los individuos de la misma especie. ¿Qué tipo de comunicación hay? O sea, ¿hay territorialidad, hay sexo, hay tamaño, hay qué tipo de información se están pasando? A ver, el animal deja su marca, ya sea que fue una feca, ya sea que fue secreciones precloacales, etc. Y esa información cualquier otro individuo la va a usar y puede extraer información como sexo, como edad, como estado de salud. Las fecas, al igual que en mamíferos, son buenas para marcar un territorio. O sea, digamos, los animales usan la información química para saber si el individuo es pariente o no es pariente. La madre puede, en algunas especies, no se ha estudiado aquí en Latinoamérica, pero sabemos de otras especies en que las madres son capaces de reconocer a sus crías, las crías son capaces de reconocer a sus madres. Exacto, sobre todo en estas especies que son vivíparas, que tienen a sus crías, que las crías permanecen un tiempo con la madre pareciera ser que es capaz de reconocer, identificar los olores, los químicos de sus crías, y las crías a su vez son capaces de reconocer a la madre. Y esto es bueno porque, bueno, una madre eventualmente no va a tratar de matar a una de sus crías, digamos, y una cría no tiene que escaparse de su madre porque es su madre. Excepto en los baránidos, que los baránidos son tan cazadores que se comen a las crías, y si las pequeñas crías tienen que ser arborícolas, por ejemplo, cambiar con los grandes varanos, porque si no hay un canibalismo con respecto a las crías bastante fuerte. Entonces las crías a veces tienen que estar durante bastante tiempo arriba de los árboles para evitar a los adultos mayores hasta que se hacen de cierto tamaño y bajan. Pero es distinto si es que es tu cría o la cría ajena. Bien, pero no sabemos demasiado. Exacto, no sabemos. Lo suponemos. Exacto. En los escuamata, relativamente, hay muy poco cuidado parental que no sea de los huevos, o sea, de los juveniles. Normalmente, si hay cuidado parental, puede ser de que sea con respecto a los huevos, respecto al viviparismo, llegarlo hasta parir. Pero, por ejemplo, no hay mucho cuidado parental
parición o post-eclosión de los huevos, como por ejemplo si hay en cocodrilos, en donde la madre los lleva y inclusive los cocodrilos chiquitos a veces están junto con la madre. Eso es raro de ver en Esquamata, por lo menos. ¿Qué hay, Antonieta, con respecto a las presas? ¿Huelen las presas para cazar, para alimentarse? ¿Utilizan los quimios sentidos? ¿Quiénes lo utilizan más? ¿Los iguánides, los autoglosas? Bueno, está clarísimo que los iguanios, la literatura dice que no lo usan, que no van a, porque son animales sit and wait, que se quedan ahí esperando a que pase el insecto dando vuelta, o que están cerca de un árbol y ven y lo atrapan. En ese sentido son bastante parecidos a los anfibios, ¿no es cierto? Ven que se mueve y lo agarran. Exacto. Pero mis estudios indican que en Liolemus existe la capacidad de discriminar presas. Por lo tanto, bueno, y también Mario ha hecho estudios al respecto y ha notado que sí, efectivamente los animales son capaces de percibir los rastros químicos de una presa y buscar esa presa a la cual están persiguiendo. ¿Cuánto lo utilizan en condiciones naturales? Es la pregunta que no te puedo responder, porque normalmente estos experimentos son hechos en el laboratorio, condiciones estándar y qué sé yo, pero las evidencias en el laboratorio creo que son bastante buenas en decir sí reconocen a su presa. Ahora, siempre la segunda parte es que en algunos casos en que si el lagarto muerde a la presa y la presa se escapa, en teoría muchos lagartos van a ser capaces de seguir a su presa porque la huelen. Se dice que lagartos como los esquamatas no lo harían. No tenemos evidencias que digan lo contrario, pero yo sí creo que no es cierto, que efectivamente van a ser capaces de seguir a su presa. Al estilo un ofidio, por ejemplo. Exacto. Un ofidio muerde, ¿no es cierto? Y suelta la presa hasta esperar que haga efecto el veneno y la sigue oliendo el rastro hasta el ratoncito donde llega que está muerto y se la come. Exacto. Posiblemente entonces en los autarcoglosas eso sea más efectivo que en los iguánidos, por ejemplo. Sí, pero yo creo que lo relevante es poder sacar este mito de que en iguánidos eso no es posible, que son sit and wait, que van a quedar ahí esperando a su presa y que si no pasa nada se van a morir de hambre porque no son capaces de seguir una presa. Eso yo creo que es completamente falso y en algún minuto debiéramos erradicarlo de los libros. Ese es mi planteamiento. Cuando lo demuestren. Otros animales, como los autarcoglosas, que son predadores activos, ¿no es cierto? Como un teido, como un baránido, como un águido, etcétera, utilizan más el sentido químico para la captura de las presas. Por ejemplo, con Monique y Romina Semham, nosotros hemos visto en anfisbénidos que los anfisbénidos en general se piensa que son bastante amplios. En lo que encuentran de comida lo comen. O sea, proteínas son proteínas y están cavando por debajo de la tierra y si encuentran un escarabajo o una hormiga, se la comen. Y son indiscriminados. Y no, y sí pueden discriminar, nosotros lo hemos demostrado con el tongue flicking, o sea, la extrusión de la lengua, que cambia cuando tienen un olor a una termita que cuando tienen un olor neutro, etcétera. Todos los animales tienen sus cosas químicas que pueden dejar en el ambiente y los estudios demuestran claramente que los lagartos, culebras también, anfisbénidos, son capaces de, por ejemplo, detectar si es que en este ambiente ha estado su depredador, si es que ha estado el depredador, evitan esas áreas o si no tienen ninguna otra opción, cambian sus patrones conductuales, ya no se mueven rápido, se mueven muy lento, de hecho hay especies que cuando perciben al depredador tienen lo que se llama movimientos estroboscópicos, que cuesta, digamos, detectar esos movimientos. Disminuye la tasa de lamido, que también afecta la posibilidad de ser detectados por un depredador. Así que sí, efectivamente los animales cambian y son capaces de percibir la química de sus depredadores y responder a ello en función de
también qué tan familiares son con esos depredadores. Hay trabajos que demuestran que si los animales no tienen un contacto constante con esos depredadores, son menos capaces de distinguirlos. Aquellos que están constantemente ahí peleando el día a día por la vida y que esos depredadores no se lo coman, lo detectan en forma inmediata, se paralizan, evaden, etc. O sea, son capaces de aprender. O sea, tienen que aprender a reconocer a su depredador. Si no lo han aprendido, no lo detectan tan fácilmente. Hay dos cosas. Uno es el aprendizaje en tiempos del individuo, digamos, pero hay otra, es una selección histórica. O sea, bueno, este individuo no reconoció, salen estos genes de la población, ¿vale? Y desde ese punto de vista uno puede decir que aprendió, pero aprendió históricamente. Aquellos que no aprendieron fueron los que se murieron y esos no quedan en la población. Entonces hay una selección de individuos que sí reconocen. Pueden reconocer un depredador que no deja rastros, como por ejemplo un ave, ¿no es cierto? La pueden ver y pueden reaccionar si ven un ave, y aquí ya pasamos un poco a comunicación visual, ¿no es cierto? La parte visual. Bueno, claramente existen experimentos que demuestran, tanto algunas cosas que he hecho yo como que han hecho otras personas en todas partes del mundo, es que efectivamente los animales son capaces de distinguir a su depredador, las siluetas de aves son capaces de distinguir y reaccionar a ciertas siluetas de aves porque estas sí representan daño y otras, o riesgo y otras no representan. Si tú le presentas muñecos, lo que sea, dummies, a animales, que es un rapaz y que es una culebra, ambos son depredadores, tienen distintas estrategias de caza, tú lo que vas a ver es que los animales responden a estos dos depredadores de forma diferencial. Así que sí, son capaces de percibir y obviamente hay diferencias en cómo reaccionan cuando le pones la parte visual más la química, etc. Las lagartijas, los lepidosaurios en general, son animales diurnos, excepto los gecos, ¿no es cierto? Y tienen una relativamente buena visión, ¿no es cierto? Utilizan esa visión para la comunicación entre interespecífica, intraespecífica, interespecífica. Los lagartos en general tienen un montón de señales visuales de comunicación. Tienen estos cabeceos, los cabeceos entre una y otra especie son distintos. ¿Cuál es el patrón de este cabeceo? Machos y hembras en una especie tienen patrones distintos, juveniles versus adultos tienen patrones distintos, ganadores, perdedores tienen patrones distintos. Por lo tanto, estos cabeceos en los lagartos son muy importantes para decirse el uno a otro, mira, yo soy soy de tu especie, soy una hembra, no me gustas, no te quiero, vete de aquí. Aparte de eso, los colores, el tamaño de ciertas zonas, la intensidad de esos colores y además ahora está siendo muy claro el hecho de que los animales utilizan el ultravioleta. Ahora, a nosotros nos parece extraño porque nosotros no tenemos la capacidad de ver en el ultravioleta, pero los animales sí. Entonces, está claro que hay parches del cuerpo que sí reflejan el ultravioleta, que son más grandes en ciertos periodos del año, reflejan más, etcétera, y que son muy importantes para ellos. Nosotros nos hemos dado cuenta hace relativamente poco. Entonces, calculo que está en proceso de investigación. El boom empieza hace unos 15 años atrás. La tecnología no está disponible para todos, en el sentido de que comprarte un equipo para andar midiendo, no, necesitas tener un poco de dinero para eso. Bueno, lo que sí está claro es que los animales tienen estos parches que reflejan el ultravioleta, y hay estudios que efectivamente muestran, no acá en Latinoamérica, en Europa se está estudiando bastante, cómo se ponen los animales para hacer más visibles sus parches, qué hacen, si están interaccionando, cómo muestran estos parches, la posición muchas veces en relación a sol o cosas por el estilo, para mejorar o tal vez inhibir la exposición de estos parches. Puede ser de que haya colores estructurales también en los reptiles, o sea, como en las aves, en donde no está producido por pigmentos, sino por
el reflejo de la luz? Por ahora no se sabe, porque Sí. con la forma que tenemos en que estamos aprendiendo cosas, no me extrañaría que se descubrieran especies o especies que normalmente vemos a diario, que efectivamente tengan propiedades de esa naturaleza, o sea, que efectivamente los colores tengan otras propiedades que desconocemos. Así que digo, hoy día, hasta donde yo tengo claro, no es así, pero no quiere decir que mañana no va a ser así. Y la coloración, muchos de estos animales va cambiando en el estado reproductivo, ¿no es cierto? Hay coloraciones que están indicando el estado reproductivo claramente. Exactamente, o sea, es muy común que en época reproductiva, ya sean machos o hembra, dependiendo de cuál sea el sexo que se demuestre más, cambia fuertemente su coloración, se hacen más intensas, se hacen más vivos los colores, sobre todo, y esto es mucho más relevante cuando las especies presentan un dimorfismo sexual, que suele ser el macho el que presenta colores muy llamativos, parches más grandes, etc. La hembra suele ser más aburrida desde ese punto de vista. Estas señales visuales se utilizan mantener su territorio. Se ha visto mucho en individuos que sí se sabe que tienen un territorio, porque no todos son territoriales, defienden este espacio. Todo el mundo tiene un espacio por donde se mueve, que es lo que llamamos el ámbito de hogar, pero hay cierta área que es la que se defiende, que es el territorio. Y efectivamente, los animales, qué sé yo, los lagartos se posan en piedras que tienden a ser más altas y así dominar el espacio, y hacen cabeceos, muchos cabeceos para indicar, mira, yo estoy aquí, o muestran un parche que dice, mira, yo soy poderoso, no te metas conmigo. Hay otras conductas que no está clara su funcionalidad, que han sido descritos, por ejemplo, Leolem, Monique los describió, pataleos. ¿Cuál es la funcionalidad de estos pataleos? De repente los animales están ahí quietos y patalean. ¿Qué funcionalidad tienen? Lo desconocemos. Ahora, cuando los animales están interactuando, sí, ahí se encorvan, igual que lo hemos visto en muchos mamíferos que cambian, entonces se hacen como más anchos para verse más grandes. También lo vemos en animales no gecko, digamos, lagartos no gecko, que cambian su forma del cuerpo, arquean, mueven la cola también para muchas especies es muy importante, ya sea para indicar, mira, que estoy yo, tengo fuerza, etcétera, tengo una cola que no me la ha cortado nadie, porque ya sabes, los lagartos pierden la cola y la pueden regenerar. Sí, existen algunos otros cambios corporales, si quieres llamarlo de esa forma, pero se dan ya cuando los animales están interaccionando o a veces ya están peleando fuertemente y se están mordiendo, se separan. Y si tienes un combate entre dos individuos que están ahí peleando por un espacio, por una hembra, hay un ganador, el ganador siempre va a estar más inflado, más grande, y el perdedor adquiere una posición absolutamente sumisa, lo más plano y más cerca del suelo, para que no lo molesten más, dijo, ya basta, me retiro de esta pelea. Sí, entonces los animales también tienen todos unos despliegues corporales que están interaccionando con ellos. Eso es completamente distinto de cuando un macho está cortejando a una hembra, por ejemplo. O sea, ¿qué hace una hembra cuando el macho la está cortejando, cuando la hembra acepta? O cuando los lagartos son medio brutos los machos, debo decirlo, porque simplemente atacan, muerden y ya. Antonieta, y otro de los sentidos que utilizan en la comunicación son los sonidos y la parte auditiva, ¿no es cierto?, de los reptiles. Normalmente lo que dicen los libros es que, bueno, los arcosaurios evidentemente utilizan el sonido tanto cocodrilos como aves para la comunicación, y que los lepidosaurios los únicos que pueden producir sonido para la comunicación son los gecos, que producen clics y producen vocalizaciones relativamente complicadas. ¿Es cierto, es así? ¿Todos los demás son mudos? No. No, efectivamente eso está en los libros y es otra de las cosas que debiéramos erradicar de los libros. Si pensamos en lo que llamamos reptiles, dejando de lado las aves, tal como tú dices, en los cocodrilos está muy claro que
las vocalizaciones ocurren o la comunicación acústica ocurre, los crías cuando salen de los huevos que llaman a sus madres, etcétera. Pero luego los animales adultos que no emiten vocalizaciones, pero sí producen sonidos, como por ejemplo cocodrilos machos que hacen vibrar sus gulas, y es un sonido que se propaga por el agua, que tiene que ver con atracción de hembras y todo eso. Es una comunicación acústica, no es vocal, pero es acústica. En el caso de las tortugas está cada día más claro que los animales emiten vocalizaciones. En las especies acuáticas que ponen huevos, como las tortugas marinas que van a las playas a depositar sus huevos, es claro que las crías cuando están eclosionando vocalizan, emiten sonidos. Está en este minuto en análisis cómo se producen estos sonidos y cuál sería la funcionalidad. Hay debate de que efectivamente son vocalizaciones que podrían servir para coordinar a todas las crías que vayan y naden al mar, etc. Pero sí producen. Otras especies de tortuga son los adultos los que vocalizan o tienen algún tipo de vocalizaciones, sobre todo en época de cortejo. Bueno, de anfisbénidos no tengo muy claro si producen o no, probablemente no. En el caso de los ofidios, es claro que muchas especies tienen lo que se llama el hissing, que es una expulsión de aire, y que a diferencia de lo que es una vocalización, sería el paso del aire a través de este tubo, donde no hay nada que lo module como cuerda vocal. Pero sí están produciendo un sonido, muchas de ellas lo producen para defenderse de un depredador, etc. Algunas de ellas producen sonidos a través de la cloaca. O sea, de la cloaca. De la cloaca. Digamos que salen aires por la cloaca y tendrían eventualmente un sentido comunicativo. Flatulencias comunicativas. Los lagartos que son polifiléticos, etcétera, pero los podemos dividir en dos grandes grupos, lo que es gecota y lo que es unidentata o episquamata, depende de la clasificación que tú quieras. Efectivamente, gecota, que no solamente incluye a los gecos, pero la gecota sí vocaliza, y en teoría esta vocalización surge es una adaptación a vivir en condiciones de oscuridad. Eso no quiere decir que los gecos no vean y que usen la comunicación visual, porque de hecho tienen unos ojos gigantescos y esos ojos les permite, digamos, captar mucho más información de la que nos permitiría a nosotros bajo las condiciones que ellos viven. Pero bueno, en el caso de gecota, como te decía, sí vocalizan, y existen dos grandes instancias, por así decirlo, en que los animales vocalizan. Lo que es comunicación intraespecífica, para decirse aquí estoy, soy un macho, soy una hembra, estoy fuerte, etc. Pero también existe un desarrollo de las vocalizaciones como un mecanismo antidepredatorio, ¿ya? Entonces, en el caso de gecota, los animales que son nocturnos tienden a tener vocalizaciones intra e interespecíficas para la comunicación intra e interespecífica, pero aquellos gecotas que son diurnos básicamente tienen vocalizaciones cuya funcionalidad tiene que ver con mecanismos antidepredatorios. En el caso de los episquamata, el resto de los lagartos, existen dos grandes tipos de chillidos que se emiten durante lo que llamamos riesgo de depredación. La primera es que el animal ve al depredador y grita. Este grito puede ser decirle al depredador, mira, yo ya te vi y a mí no me vas a comer. También le puede decir a sus compañeros, ese lagarto le puede decir a los otros, aquí hay un depredador, lo atacamos todos, huimos todos, etc. Pero hay una defensa, y la alternativa es lo que tú llamas los llamados de angustia, que viene de una traducción de los distress call, que efectivamente ocurren cuando el animal está apresado. La funcionalidad de eso sería la misma, podría ser decirle al depredador, mira, tengo suficiente fuerza, voy a pelear y no va a hacerte fácil comerme. Es la posibilidad de, con ese grito, atraer depredadores que
se coman al depredador o que intenten comerse a este depredador que tiene a la presa, es también potencialmente decirle a los conespecíficos, amigos, necesito ayuda, vengan a mí, y hay muchos videos que son muy entretenidos porque se ve como el animal chilla y vienen conespecíficos y tratan de atacar al depredador. La alternativa... Algunos en Taréntola, me acuerdo que hay uno en donde están comiendo una y otro ataca a la víbora, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Sí, dice bien, pero también los conespecíficos pueden arrancar. O sea, el que está siendo apresado, chillando, a lo mejor ya no tiene ninguna opción de vida, y los conespecíficos pueden arrancar porque el depredador eventualmente puede comerse más de una presa. En el caso de los gecos, como te decía, hay de los gecotas algunos que producen vocalizaciones para comunicación intra e interespecífica, otros que solo interespecífica, defenderse de un depredador. Y bueno, en el caso de los otros lagartos, los episcomatas, se suponía que no producían vocalizaciones. Pero lo cierto es que existen reportes, aunque en su mayoría son anecdóticos, de lagartos que sí vocalizan, y la mayoría de estos reportes indican que el animal vocaliza cuando efectivamente es el lagarto apresado. O sea, sería lo que llamamos estos llamados de angustia, los distress call, etc. A mí me parece muy interesante el tema de los llamados de angustia porque evoluciona en especies que no tienen absolutamente nada que ver filogenéticamente. Al parecer el ambiente no es un modulador. Existirían algunos géneros en que sí se mantiene la vocalización, surge en el ancestro y se mantiene en los descendientes. En los pristidáctilos, por ejemplo, por lo menos en Chile, los pristidáctilos que tenemos los llamamos los gruñidores. Y es porque cada vez, o sea, porque tienen un gruñido, un hissing, tanto de alarma, o sea, cuando ven al depredador, como cuando son apresados. Y en el caso de Liolemos, que normalmente... Bueno, en el caso de Liolemos, efectivamente es un caso bastante peculiar porque tenemos, no sé, 260 especies. Existe solamente una especie, Liolemos chiliensis, en la cual está claro que vocalizan, sus vocalizaciones han sido estudiadas y los estudios demuestran que estas vocalizaciones les permitirían a los conespecíficos que están en las proximidades y que han escuchado esta vocalización defenderse. Ellos tienden a paralizar su actividad, disminuyen fuertemente su ritmo de actividad una vez que han escuchado estas vocalizaciones. Como te decía, es interesante porque de 260 especies, solo en una se ha documentado claramente que vocaliza. ¿Qué ha determinado históricamente que Liolemos chiliensis vocalice y que ninguna otra especie vocalice, ni la especie hermana vocaliza? Es para mí un punto bastante interesante. Antonieta, lo último que quería preguntarte es algo que también has trabajado vos sobre termorregulación en reptiles, que es tan importante ahora en tiempos de cambio climático, en donde las condiciones ambientales están cambiando notoriamente. ¿Y los reptiles son poiquilotermos o son homeotermos, en el sentido de su regulación de temperatura? Bueno, sí, en el caso de reptiles, yo los llamaría a todos ectotermos, porque dependen de una fuente externa de calor para mantener su temperatura corporal, a diferencia de un endotermo que produce, como nosotros, producimos calor y nos mantenemos bien porque comemos y con lo que comemos producimos calor. El hecho de ser poiquilotermo u homeotermo implica cuán variable es la temperatura de los animales. Si bien es cierto, un ectotermo durante el día y la noche va a tener distintas temperaturas, no es que durante el periodo que esté activo pasa de los 20 a los 30 y después a los 40. No, o sea, los animales, y es lo que vamos a hablar en un minuto más, los animales son capaces de mantener una temperatura durante su periodo de actividad más o menos constante, y es a través de un proceso de termorregulación fundamentalmente de tipo conductual. Desde ese punto de vista, la terminología de poiquilotermo ya
está casi erradicada, porque no es nuevamente que los animales estén subiendo y bajando la temperatura como locos. Sería imposible para cualquier animal moverse que su temperatura fluctúe tanto que ningún proceso fisiológico pueda ser llevado a cabo. Entonces, los animales sí tienen una relativa franja de temperatura constante en su cuerpo, y luego en la noche normalmente tienen refugios que van a estar a una cierta temperatura que más o menos va a ser constante. Va a ser más baja que durante el día, pero es constante. Los reptiles están utilizando lo que llamamos la termorregulación conductual, es decir, a través de cambios en la conducta, a qué horas están activos, dónde están activos, cómo se ponen en relación al sol, al frío, a la luz, etcétera, es lo que les permite a los animales mantener una temperatura relativamente constante. Nosotros también, como humanos, termorregulamos conductualmente. O sea, si estamos afuera caminando y hay un sol terrible que nos está realmente achicharrando, lo que queremos es buscar la sombra de un árbol. Estamos haciendo una termorregulación conductual porque realmente ya no aguantamos el sol ni el calor. Los animales hacen exactamente lo mismo. Tú puedes ver, si tú haces seguimiento de una población, por ejemplo, tú puedes ver cómo cambia el patrón de actividad de esa población a través de la estación. Durante el periodo que es más helado, los animales van a estar activos a las horas que hacen más calor, al mediodía, porque la radiación es mayor y pueden estar activos bien a esa hora. Luego avanza la estación, llega el verano, hace un calor terrible, por lo tanto los animales cambian de un patrón unimodal centrado al mediodía a un patrón bimodal en que están activos temprano y están activos tarde. Al mediodía están absolutamente resguardados porque no podrían estar activos, o sea, se achicharrarían. En un alto porcentaje, 80, 90% es conductual, hay un cierto porcentaje que también es fisiológico. Es decir, los animales cambian sus tasas de calentamiento o enfriamiento a distintas horas del día, a ciertas horas del día hacen mecanismos fisiológicos que cierran y abren válvulas, por así decirlo. Contribuye poco, pero no podemos decir que es 100% conductual. Hay un pequeño porcentaje que es fisiológico. Bueno, eso se ve, por ejemplo, en cocodrilos, es muy evidente con la vascularización de los osteodermos del dorso, ¿no es cierto?, que se vascularizan más o menos en función de que se estén calentando o ya hayan alcanzado las temperaturas. Y bueno, en el caso de los lepidosaurios tienes otros cambios, como la coloración. Los animales que viven en sitios que son más fríos tienden a ser más oscuros, lo cual les permitiría absorber una mayor cantidad de radiación. Siempre hay una temperatura en donde ellos prefieren estar en rango con un límite inferior y un límite superior también. Con esto, sobre todo el cambio global, ha sido de mucho interés estudiar cuáles son las temperaturas preferenciales de las distintas especies, de las distintas poblaciones de una especie. Tal como tú dices, los animales tienen un rango que es mejor, óptimo para su funcionamiento. Ahora, no todas las funciones fisiológicas tienen los mismos óptimos, por lo tanto es bueno, entre comillas, que los animales tengan una variabilidad. Dentro de este rango preferencial hay un límite inferior, un límite superior, y cuando estos rangos llegan, el animal tiene que moverse, esconderse, tirarse al agua porque está muy caliente, etc. Lo destacable es que las poblaciones de una especie, por ejemplo, en un gradiente altitudinal o latitudinal, pueden tener rangos que difieren. Y entonces lo que se ve es que, dado que las poblaciones o especies tienen variación en los rangos, la pregunta es cómo está afectando este cambio global, este incremento en la temperatura a este rango, o sea, cómo soporta la especie este cambio de temperatura. Bueno, lo que se ha visto hasta ahora es que los animales en esta cosa de termorregulación conductual han tenido que modificar los sitios donde viven, sus patrones de actividad diarios, sus patrones de actividad estacionales, porque tienen que ajustar su conducta a poder mantener este rango de temperatura. Lo que tú haces para poder
conocer exactamente cuáles son estas temperaturas preferenciales, lo trabajas en el laboratorio. Entonces tú tienes un carril donde hay un gradiente térmico y eso te permite saber, porque está en condiciones óptimas, no hay depredadores, el animal tiene todo lo que necesita tener, cuál es su rango de temperaturas preferenciales. Y lo que hace muchas veces es contrastar este rango de temperaturas preferenciales con lo que el animal tiene en condiciones de campo, que suelen ser distintas, y ahí es donde tú ves cuáles son las restricciones que los animales tienen en condiciones naturales para mantener este rango óptimo, o que llamamos el óptimo de temperatura. Con respecto al viviparismo, en el momento que las hembras tienen sus embriones dentro del cuerpo, ¿cambian estos rangos? O sea, ¿hacen una especie de incubación? O sea, en lugar de empollar los huevos, de que se expongan más al sol en el momento de estar preñadas, como para favorecer los embriones. Lo que sí se ha observado en diversos estudios, algunos míos también, es que hembras preñadas, por lo menos que son ovíparas, ya vamos a hablar de la vivípara, mantienen, contrario a lo que tú planteas, temperaturas más bajas que el resto de la población. Y esto se debería a que el hecho de estar preñadas con una gran carga, no puedes ponerte al sol porque de la piedra, del lugar óptimo de termorregulación, viene un depredador y no tienes cómo correr porque con esa cantidad de huevos colgando no tienes opción. Entonces los animales bajan sus preferenciales y pueden estar y desarrollar los embriones a una temperatura tal que ellas pueden seleccionar ambientes que son menos riesgosos para ellas. La ventaja de una vivipariedad es que la madre mantiene un ambiente estable para los embriones. Muchas veces ese ambiente estable está a una temperatura un poquito más baja de la que tienen los otros individuos. Bueno. Y hay una cosa, así como paréntesis, que me gustaría decirte. Cuando tú preguntas sobre los rangos de temperaturas preferenciales, es interesante destacar que no todos los reptiles, y si tú piensas dentro de solo de los lagartos o los esquamata, los animales tienen rangos preferenciales muy distintos. Por ejemplo, los Pristidactylus prefieren temperaturas que están cerca de por lo menos los chilenos, no sé, los argentinos, son rangos que se mueven en los 28 grados. O sea, su temperatura corporal es de 28 grados y prefieren lugares fríos. Un Liolemus común y corriente va a preferir temperatura, o tiene un rango de temperatura que está entre los 35 y 36 grados. O sea, estamos hablando de una diferencia bastante grande. Es cierto, los animales patagónicos, un Liolemus patagónico va a tener una temperatura preferencial por una cuestión adaptativa de 32, 33 grados. No tendría sentido estar funcionando 36 cuando no va a poder nunca alcanzar esos 36 grados. Y tenemos especies como los teidos que termorregulan a 40 y tantos grados, 42 grados. Entonces, los animales, digamos, aparte de ser diferentes en varios aspectos, difieren en cuanto a qué cosas térmicas son las que son óptimos para ellos. A diferencia en el caso de los mamíferos, que somos casi todos termorregulamos a 35, 37 grados, independiente de la especie, seas elefante o sea un mono que anda saltando por ahí. Hay pocas especies que tienen temperaturas más bajas. En las casas de las aves están todas cerca de los 42 grados, tienen una selección muchísimo más alta. Entonces eso de cuál es la temperatura preferencial también va a ser un punto importante a futuro de considerar qué especies eventualmente se van a ver más perjudicadas con el alza de temperatura ambiental. A un bicho que termorregula 42 y que vive en ciertos ambientes, que puede moverse más a un bicho que que vive a bajas temperaturas y todo su entorno se está calentando, es más probable que esa especie se extinga, esa población se extinga versus el otro que puede moverse porque todavía hay lugares un poco más bajos. Te hago el comentario con respecto a la tuatara, Sphenodon punctatus. Ajá. Los Sphenodontides han sido muy diversificados y realmente la única especie actual es Sphenodon punctatus.
Y Phenodon punctatus tiene la característica que es un animal nocturno y que es activo a temperaturas extremadamente bajas para un reptil, alrededor de los 10 grados, etc. Y hay una teoría, por lo menos, que dice que todo el grupo de los Phenodontias han sido adaptados a ser reptiles con actividades en temperaturas muy bajas y que se han extinguido o por el congelamiento de la Antártida, que ya pasaron a ser temperaturas demasiado bajas. En el caso de Nueva Zelanda, que está derivando hacia el norte, se han ido extinguiendo las especies a medida que se les iba calentando la isla, y el único relicto que le queda es Phenodon punctatus, o sea que si sigue derivando a Nueva Zelanda hacia el norte, hacia temperaturas más cálidas, el Phenodon punctatus no va a sobrevivir. ¿Te acordás más o menos cuál es el número de especies que tienen de reptiles en Chile? 120, 130. Y la mayor parte son iguania, ¿no es cierto? Liolemus, sí, o Imaturus. Exacto. O sea, tenemos algo así como 6 especies de ofidios, no tenemos anfibénidos y el resto son esquamata. Ahora ya consideramos que parte de las tortugas marinas de distribución, de amplia distribución geográfica, también llegan a las costas de Chile, pero nosotros no tenemos tortugas en forma natural, aunque tenemos una tortuga llamada chilensis, que es de Argentina. Pero no es de chilensis. Que no debiera ser chilensis, pero bueno, es chilensis. Eso, efectivamente nuestra fauna es poco rica, aun cuando le olemos el género más abundante es muy rico, 90 especies para todo el país, te permite probar muchas cosas, es muy interesante. Vos editaste un libro que se llama Herpetología de Chile. ¿En qué estado está la herpetología en Chile? Sabemos que tienen relativamente pocos reptiles por la condición geográfica de Chile. Contanos un poco cómo es la herpetología en Chile actualmente. Yo creo que fue un punto importante en términos de darle realce a lo que significa la herpetología. En la actualidad tenemos, bueno, sigue siendo parte, yo creo que de la herpetología en el mundo completo, la cosa sistemática, el tratar de entender qué es lo que hay, cómo se llaman, etcétera, cuáles son los límites entre una y otra especie. Pero yo creo que lamentablemente la herpetología como un campo de estudio de anfibios y reptiles no se ha desarrollado muchísimo más porque ha venido toda esta influencia que está con conservación. ¿Y qué significa? Bueno, rescatemos a los animales, hagamos monitoreos a largo plazo. Y entonces veo que un poco se está restringiendo el saber de los animales, entender cómo, cuándo y dónde, que hay más que el año pasado o menos que el año pasado para decir, no, se está extinguiendo, no, si va. Yo tengo un poco esta percepción de que el hecho de que si se nos están muriendo las poblaciones y que hay que hacer algo, esta cosa de la conservación, estoy en pleno acuerdo con ello, pero creo que está opacando la necesidad de saber de la biología básica y no tan básica de las especies. Entonces, creo que en este minuto estamos muy coartados con esto de saber dónde están, ¿se están muriendo o no se están muriendo? Vale, ¿y qué sabemos de ellos? No, es que hay que aplicar un plan de conservación. ¿Cómo lo aplicamos? No sabemos. Justamente, y eso quedó patente en los esfuerzos de conservación cuando se intentan categorizar las especies para saber su estado de conservación, la mayor parte de las especies son insuficientemente conocidas. Sí, volviendo a tu pregunta de cómo está la herpetología en Chile, sí, hay avances en cuanto a la sistemática. Antes teníamos que lidiar con ponerle moléculas y hacer algún tipo de análisis genético y molecular al asunto, porque si no, no era rentable, no era bonito. Ahora tenemos que hacerle moléculas y poner un aspecto de conservación. Chile siempre se ha destacado, por ejemplo, en áreas de estudios como la genética o la embriología. ¿Se aplican estos campos en la herpetología o
la embriología dejó de ser parte de los estudios herpetológicos hace bastante tiempo en realidad, y de genética, bueno, digamos que toda esta cosa de filogeografía requiere meterle moléculas al asunto, y eso sí se mantiene, la filogeografía, conocer cuál es la relación entre las poblaciones. La fisiología está bastante deprimida, diría yo, los estudios fisiológicos están deprimidos. Puede ser porque además en Chile es bastante estricto, tienes que tener autorización y tienes que convencer a la gente de que en realidad hacer esos estudios fisiológicos son importantes. Aspectos conductuales, creo que se están sabiendo más cosas que antes. Chile ha logrado tener una reunión anual de herpetología, pero somos una comunidad muy pequeña, estamos hablando de 60 personas o 70 año a año. Antonieta, realmente muy interesante la charla con vos. Creo Gracias. que podríamos seguir charlando sobre otros aspectos, etcétera, pero bueno, vamos a dar... Pero bueno, mira, ya me gustó esta cosa, así que si se te ocurre alguna otra cosa, nos juntamos otro día.